Buenos días, profesor, compañeras y compañeros presentes. En esta mañana, junto a mis compañeras Yeramel Lefimil, Karen Saavedra, Lidia Pailacura, Constanza Meneses, Josefa Jiménez y Claudia Guerrero, quien les habla, les presentaremos sobre los procesos cognitivos simples. En esta oportunidad nosotros abarcaremos tres procesos o conceptos principalmente. Estos son la atención, la percepción y la memoria. Nosotros en esta presentación esperamos que ustedes puedan conocer detalladamente cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa cada concepto de los que ya anteriormente nombramos? ¿Cuál es su función en nuestro organismo? ¿Cómo se ven afectadas las personas cuando hay un exceso o un déficit de este, por ejemplo, de atención, de percepción o de memoria? También, ¿qué debemos hacer en caso de? Esperamos que puedan instruirse un poquito acerca de estos temas, de que habitualmente muchas veces no los conocemos. Esperamos que les guste esta presentación y mi compañera va a continuar. Atención. ¿Qué es la atención? La atención es un proceso cognitivo que pone en funcionamiento una serie de procedimientos que les permitirán a las personas estar atentos ante la información que estos recibirán. Este proceso cognitivo presenta una serie de mecanismos que nos ayudarán a procesar la información que se encuentra en nuestro alrededor y así ayudarnos a seleccionar la respuesta o tarea que vamos a ejecutar a consecuencia de la recepción de información. Funciones de la atención. Como ya antes mencionado, la atención tiene ciertos mecanismos que nos ayudarán a procesar la información. La atención como mecanismo de selección. Este nos ayuda a procesar los aspectos más relevantes, ya sea porque son más significativos o novedosos. Este mecanismo constituye a un sistema activo que nos permitirá decidir qué información seleccionar. La atención en este mecanismo nos permitirá orientar y seleccionar de forma precisa a los aspectos del entorno que son más relevantes y que requieren por su parte una elaboración cognitiva, separándolos de los que son irrelevantes y que por el contrario reciben un procesamiento mínimo o nulo. La atención como mecanismo de vigilancia. Esta nos permite mantener en el tiempo el interés de la información seleccionada. Esta puede variar desde minutos hasta horas y puede tener dificultades como la edad o el nivel intelectual que presenta cada individuo. La atención como mecanismo de control voluntario. Esta activa el organismo ante diversas situaciones preparándolos para reaccionar con rapidez. Es cuando recibimos alguna información avisándonos de la próxima aparición de un evento. El tiempo necesario para reaccionar antes tiende a ser menor que cuando no se dispone de esta información previa, ya que esta nos induce a orientar la atención hacia el lugar en el que se producirá el evento antes de que éste se produzca. Es por esta razón que cuando estamos atentos a un estímulo respondemos rápidamente en comparación a cualquier otro estímulo que no esté en nuestra atención. Factores determinantes de la atención. Tenemos dos tipos, los factores extrínsecos e intrínsecos. Los factores extrínsecos, por su parte, son las propiedades de los estímulos que captan la atención del individuo en mayor medida que otras, como por ejemplo el tamaño y la posición, ya que tenemos mayor atención hacia los estímulos que son más grandes, al igual que tenemos más atención hacia los estímulos que están en una zona superior que a los que están en una zona inferior. Los factores intrínsecos son las características específicas o personales del individuo que lo diferenciarán de otros ante una misma situación estimulante, como por ejemplo las expectativas de resultado. Una forma de conseguir que un niño dirija y mantenga su atención al realizar un puzzle es tener en cuenta su edad y habilidades, ya que si esta es demasiado difícil para él, probablemente deje de prestar atención y a consecuencia abandone la tarea. Componentes de la atención basados en el modelo clínico de Solberg y Matter. Bueno, tal como dice aquí, este modelo describe un sistema jerárquico de la atención cuyos componentes aumentan cada vez más en complejidad. Es decir,
Los últimos niveles de atención requieren un esfuerzo atencional mayor que los precedentes. Los niveles de atención son los siguientes: el arousal o energía de activación. Se refiere a la capacidad de estar despierto y mantener el estado de alerta. La atención focalizada es una función básica para la realización de nuevos aprendizajes y se refiere a la habilidad para dar una respuesta discreta simple ante uno o varios estímulos. La atención sostenida es la habilidad para mantener una respuesta conductual durante una actividad continua o repetitiva. Por ejemplo, se requiere para mantener una conversación o trabajar en la casa o en el trabajo. Además, se utiliza para realizar actividades por largos periodos. La atención selectiva incluye la habilidad para realizar continuamente una tarea en presencia de distractores. La atención alternante o alternativa es la habilidad para ejecutar tareas que requieran cambiar rápidamente de un grupo de respuestas a otro. Esta es precursora de la atención dividida. La atención dividida es la habilidad para responder de manera simultánea a la atención selectiva. Es el nivel más elevado y difícil del área de la atención. Características de la atención: la orientación, focalización, ciclicidad, intensidad y estabilidad. La orientación se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. Por ejemplo, leer voluntariamente un cuento o escuchar algún tipo de melodía. La focalización tiene que ver con la habilidad para concentrarse en unos cuantos estímulos a la vez. La ciclicidad: la atención también se encuentra sujeta a ciclos básicos de actividad y descanso. En la intensidad, la atención puede expresarse en diferentes grados, desde lo más cercano al desinterés hasta la concentración más profunda. Y por último, la estabilidad puede observarse en el tiempo que una persona permanece atendiendo una información o actividad. Tal como dice en el ejemplo, en los niños pequeños no se observa una capacidad para permanecer realizando una actividad de manera ininterrumpida por espacios de más de 15 a 20 minutos. Bueno, a continuación, aquí se muestran las psicopatologías, que se encuentran relacionadas con la atención. Entre ellas, la aproxia, hipoprosexia, hiperprosexia, TDAH y TDA. Bueno, tal como lo dice, la aproxia es cuando la carencia de atención es absoluta, como por ejemplo en el estado de coma profundo. La hipoprosexia es cuando existe una disminución de la capacidad atencional y la hiperprosexia es todo lo contrario, se refiere a la excesiva actividad atencional. El TDAH, como su nombre lo dice, es el déficit de atención con hiperactividad. Tal como dice aquí, este se caracteriza por la dificultad para prestar atención y la impulsividad. Y por último, el TDA es el déficit de atención sin hiperactividad, que es un trastorno de carácter neurobiológico que aparece en la infancia e implica problemas para presentar o mantener la atención. La percepción. Según la psicología, la percepción se define como uno de los procesos cognitivos de la conciencia. Estos consisten en tres tipos: el reconocimiento, que tiene que ver con la manera en la que nuestra cognición reconoce el estímulo o los estímulos recibidos; la interpretación, que tiene que ver con la interpretación de manera cognitiva; y la significación. Si bien la significación y la interpretación están entrelazadas, la significación tiene que ver más bien con la forma en la que somos y las cualidades que tenemos, la personalidad y nuestra manera de ser. Todo esto con el fin de elaborar juicios en torno a nuestras sensaciones percibidas. La percepción va a variar de acuerdo al entorno histórico-cultural en que nos encontremos. Por ejemplo, en torno a varias situaciones. Si bien en la actualidad hay muchas situaciones que se perciben de manera distinta. Por ejemplo, en la antigüedad las mujeres se casaban a una edad muy temprana. A la edad de 13, 14 años, las mujeres se encontraban casadas con hombres de 50, 40 años, y eso era percibido de manera natural y normal, sin tener prejuicio alguno por parte de sus pares. Lo que en la actualidad no ocurriría, porque si bien de hecho está visto como un delito, y eso
Eso en base a varios ejemplos que tenemos en torno a los estímulos y a la percepción que tenemos de muchas situaciones. En esta diapositiva podemos observar una de las imágenes que hace referencia a la teoría de Gestalt. Esta teoría hace referencia dentro del campo de la psicología centrándose en el conductismo. Según Gestalt, la percepción se va a ordenar en 4 criterios. La pregnancia, que tiene que ver con la organización de los estímulos recibidos, la proximidad, que tiene que ver con la agrupación de la información, la semejanza, que tiene que ver con que estímulos que sean parecidos, que sean homogéneos, se van a ordenar entre sí, y la tendencia al cierre, que tiene que ver con la otorgación de privilegio a nivel cognitivo que va a ordenar la información. En esta imagen podemos ver algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla pueden ver una imagen de color negro en la que se pone a prueba la percepción en torno a la imagen de 2 rostros o de una copa de color blanco en el centro. En la parte derecha de la imagen, la escultura de Mona Lisa por Da Vinci, en la que la figura femenina se puede visualizar en el cuello la imagen de un gato. Y abajo, una de las pruebas que se aplican en la disciplina de la psicología, en donde las personas ponen a prueba también no solamente la percepción, sino que la memoria y la atención. Las personas tienden a decir el color que ven y no el color que pueden leer, o viceversa. A continuación les hablaremos sobre la memoria. Memoria, capacidad de retener y evocar eventos del pasado. Esto gracias a procesos de almacenamiento y recuperación que ocurren dentro del cerebro. Esto sirve para el aprendizaje y el pensamiento. La memoria del ser humano se desarrolla en 3 fases. En los primeros años de vida se desarrolla la memoria sensitiva, las cuales son las sensaciones o emociones. Más tarde se desarrolla la memoria de conducta, las cuales son movimientos repetitivos. Y por último se desarrolla la memoria del conocimiento, la cual es el almacenamiento y evocación de la información. A continuación, los procesos básicos de la memoria. Codificación de la información. Proceso donde se prepara la información para que ésta pueda ser guardada. Este tipo de información puede codificarse como una imagen, sonido, entre otros. Almacenamiento de la información. Categorización de la información. En este tipo, el almacenamiento es un sistema complejo y dinámico, que cambia con las experiencias a las que el sujeto es expuesto. Evocación o recuperación de la información. Proceso por el cual recuperamos la información que decidimos guardar. Y esta ha sido bien almacenada y clasificada, será mucho más sencillo localizarla y utilizarla en el momento que sea requerido. Tipos de memoria. Está la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Memoria sensorial. Tiene la capacidad de registrar por un breve lapso de información lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Dentro de esta está la memoria ecoica, también llamada memoria sensorial auditiva, en los cuales se encarga de registrar por breves instantes estímulos auditivos. Y la memoria icónica, también llamada memoria sensorial visual, la cual está encargada de registrar por breves instantes estímulos visuales. Memoria a corto plazo, también denominada memoria operativa, retiene la información generada por el medio que nos rodea, pero con una capacidad muy limitada. Este tipo de información obtenida desaparece en un lapso de hasta 45 segundos aproximadamente. Una de las consecuencias más comunes de la memoria a corto plazo puede ser el olvido, ya que a un corto plazo se va perdiendo los recuerdos. Memoria a largo plazo. Puede almacenar permanentemente la información. Este tipo de memoria presenta una capacidad ilimitada para el almacenamiento.
En la psicología freudiana, la memoria a largo plazo sería referida como mente preconsciente o inconsciente. Dentro de la memoria a largo plazo podemos encontrar varias divisiones. Declarativa. Se encarga de almacenar información sobre los acontecimientos, como por ejemplo los nombres, las fechas, entre otros. Procedimental. Encargada en almacenar el conocimiento de las habilidades motoras y de los procedimientos realizados en el entorno. Episódica. Memoria que almacena información sobre acontecimientos. Semántica. Almacena el conocimiento sobre el lenguaje, como por ejemplo un recuerdo de un lugar específico. Este puede desencadenar recuerdos sobre unas cosas relacionadas que ocurrieron en esa misma ubicación. Implícita. Almacena información de manera inconsciente, como por ejemplo andar en bicicleta, pestañear o incluso respirar. Explícita. Almacena todo tipo de información sobre hechos y aprendizajes de vivencias propias, de las que somos totalmente conscientes. Preguntas. ¿Qué sucesos externos pueden llegar a afectar la memoria? El uso de drogas, de dietas con alto contenido de azúcar o grasa, la falta o exceso de sueño, la falta de ejercicio, la depresión y la ansiedad afectan la memoria ya que hacen cambios negativos en los procesos neurobiológicos del pensamiento. ¿Qué pasaría si la memoria no existiera? Bueno, primero que todo sería imposible retener la información que nos rodea. No tendríamos recuerdos y no podríamos establecer ningún tipo de relación con el medio ni con las personas. La memoria también está relacionada con el lenguaje, por lo que no seríamos capaces de comunicarnos ni de hacer nuestra vida normalmente. ¿Qué problemas puede causar la pérdida de memoria? La pérdida de memoria puede ser un signo de demencia. La demencia también afecta el pensamiento, el lenguaje, la conducta, entre otros. A continuación vamos a presentar una serie de videos sobre atención, percepción y memoria para explicar el desarrollo de estas. Diferencias entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Antes de comenzar a diferenciarlas es bueno saber que la memoria a corto plazo hace referencia a todo el sistema cognitivo encargado de procesar los estímulos por un breve lapso de tiempo, y que la memoria a largo plazo es la parte cognitiva encargada de procesar información y almacenarla de forma prolongada en el tiempo. La memoria de corto y largo plazo son de los tipos de memoria más importantes del ser humano, debido a que están implicadas en el proceso del aprendizaje. Veamos sus diferencias. La memoria a corto plazo realiza procesos cognitivos encargados de guardar información durante breve tiempo, mientras que la memoria a largo plazo realiza procesos cognitivos encargados de guardar información durante un largo tiempo. Sistema operativo. Bucle fonológico. Sistema visoespacial. Almacén episódico. Memoria explícita. Memoria implícita. El tiempo de permanencia de datos en la memoria de corto plazo es breve, de 7 a 40 segundos. Mientras que en la memoria de largo plazo es prolongado, pueden ser minutos, años o décadas. Ejemplos. Recordar la primera frase de una conversación. Recordar cómo aprendí a manejar bicicleta hace años. Recordar la matrícula de un auto que acaba de pasar. Recordar el sabor del pastel que cocinaba tu abuela. Al visualizar varios objetos, al querer recordarlos solo podrás reconocer unos cuantos, no todos. Al visualizar varios objetos, al querer recordarlos los podrás reconocerlos todos. Puede recordar los nombres de personas que ve diariamente. Puede recordar los nombres de personas que tiene años sin ver. En la adultez obvia sucesos ocurridos en su infancia. Puede recordar episodios con exactitud ocurridos en su infancia.
Solo recuerda direcciones que transita diariamente muy comúnmente. Puede recordar direcciones que tiene tiempo sin transitar. No lograr recordar cómo terminó una película que viste hace meses. Lograr recordar episodios de películas que visualizaste hace años. Al dejar de utilizar la información con frecuencia, puede llegar a perderla. Puede recordar fácilmente aun cuando tenga tiempo sin utilizar la información. Si no utiliza las estrategias de retención de información prolongada, puede llegar a afectar su proceso de aprendizaje a largo plazo. Debe utilizar estrategias de retención prolongada, pero no afectará la retención de un aprendizaje prolongado. Solo logra recordar sucesos ocurridos recientemente. Puede recordar sucesos ocurridos con antigüedad. Esta cifra solo representa un promedio, ya que existen personas que pueden almacenar una mayor cantidad de información. En estos casos, influyen varios factores, como las asociaciones emocionales que hace la persona para retener la información o la longitud de los datos a memorizar. Las leyes de la percepción fueron enunciadas por un grupo de investigadores de la corriente de la psicología moderna denominada Gestalt. Estos enunciados explican cómo el cerebro humano organiza los elementos que percibe. Los principios que explican cómo se configura esa organización fueron tomados por diversas disciplinas, como la comunicación, la arquitectura, la sociología, la ecología y el marketing. La frase de uno de los investigadores, "El todo es diferente a la suma de las partes", sintetiza el sentido de estas leyes. Percibimos totalidades, donde según el contexto, las partes pierden sus cualidades. Por ejemplo, las agujas de un reloj perderán sus atributos y su sentido, si son retiradas de su contexto. Leyes generales. Ley de la figura y fondo. La percepción se efectúa en forma de recortes. Percibimos zonas en las que centramos la atención, que llamamos figura, y zonas circundantes que quedan en un plano de menor jerarquía, a la que denominamos fondo. Ley de la organización. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen y profundidad, ya que el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Leyes particulares. Ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la percepción de las cualidades de los objetos. Por ejemplo, el tamaño. Ley de la proximidad. Para el cerebro, los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. Ley de la similaridad. Los elementos que son similares, tienden a ser agrupados y a verse como el mismo elemento, como conjuntos que se pueden separar claramente del resto. La mayoría de las personas que hemos visto el logo de Carrefour, hemos creído ver un ancla, o bien, dos flechas en direcciones opuestas. Lo que también tendría su lógica, si traducimos Carrefour, como cruce de caminos. Pero en realidad, y a pesar de que nuestra percepción es acertada, el isólogo de Carrefour es una C. El diseñador utilizó la ley de figura y fondo, intercambiando los elementos, para que el resultado de su trabajo tenga un mensaje por descubrir. Bueno, para ir concluyendo este trabajo, nosotros como grupo pudimos obtener una conclusión, o pudimos argumentar, mejor dicho, que los tres temas que nosotros abordamos en este trabajo son igual de relevantes, como por ejemplo la atención. Pudimos aprender que es un proceso demasiado importante para nuestras vidas, tanto en los niños como en los adultos. Por otra parte, pudimos aprender que la atención se divide en muchos subtemas, tanto como en sus funciones, como en sus factores determinantes, e incluso en las patologías que nosotros podemos ir adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, como por ejemplo cuando tenemos un déficit de atención o incluso cuando tenemos un exceso de capacidad atencional. Otro tema que pudimos abordar en este trabajo fue la percepción.
aprendimos que es un concepto biocultural. Por otra parte, va a depender de los estímulos que nosotros vamos a percibir, tanto sean físicos como sensoriales. Por otro lado, también descubrimos que cuál es la real definición de la percepción, pero en base a la psicología como una disciplina. Se comprendió que la percepción puede ser relativa. Todo depende, en verdad, del contexto histórico, social, en el cual nosotros nos estemos desarrollando. El último punto que nosotros pudimos aprender y observar fue la memoria. Los tipos en los que se subdivide, ya que pueden, no sé, pueden arraigar efectos negativos en el área cognitiva de nuestro cerebro y arraigar daños colaterales a nuestra salud, ya sean físicos, mentales, emocionales, y por eso es muy importante que nosotros estemos en continuo chequeo, control de nuestra salud mental, porque si bien una persona que quizás no tenga nada, ninguna psicopatología, como las que nosotros mencionamos, se va a desarrollar de la manera más óptima, pero una persona que no tenga, no sé, que no tenga la capacidad, por ejemplo, atencional, que su memoria le cueste más memorizar las cosas, le va a costar mucho más desenvolverse. Entonces, hay que estar constantemente preocupándonos de nuestra salud, tenemos que ir chequeándonos, tenemos que asistir, no sé, a un psicólogo, tenemos que buscar ayuda en caso de que nosotros sintamos que nos está fallando alguno de estos tres conceptos que nosotros abarcamos en esta presentación. Porque quizás algunas personas no presentan sintomatología de las psicopatologías que nosotros vimos. Entonces después puede ya ser cuando descubra que tiene eso, que tiene esa enfermedad, esa condición, puede que ya sea muy tarde. Entonces nosotros como grupo podemos concluir que es muy importante que nosotros estemos siempre pendientes de nuestra salud mental, en cómo nos desenvolvemos, en cómo nos desarrollamos en el entorno. Entonces, eso es lo que nosotros pudimos concluir como trabajo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestra presentación.